Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿De qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor para este día. ¿Sí? Amén. Mis hermanas y hermanos, es un gozo y un placer para acompañarnos aquí en este domingo. Como les dije que iba a regresar, aquí estoy como los mosquitos, andamos arando, ¿verdad? Aquí los acompaño. Y gracias a Dios que me encuentro con ustedes este día. Y le damos gracias a Dios por este día. Vamos a alabar a Dios. Gracias, Señor, por este día. Levantar las manos por un segundito. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, por la bendición de todos tus hijos y hijas, Señor. Gracias por esta santa misa donde tú mismo te presentas a cada uno de nosotros, sirviéndonos, enseñándonos, Señor. Gracias por todo. Gracias. Amén, Señor. Amén. Amén. Pues las lecturas de hoy, yo pienso, son pues muy importantes porque nos enseñan, nos van enseñando. Yo pienso que es la virtud favorita y yo creo que una de las más importantes de nuestro Señor Jesús, y es la virtud de humildad, la virtud de humildad. Y yo sé que muchos son humildes, pero muchas veces, ¿cuántas veces pensamos en esa palabra y la practicamos en nuestra vida? Aquí nos encontramos en la primera lectura, donde viene la sabiduría para nosotros y nos dice que va a haber sacrificio, va a haber pasos que vamos a tener que tomar, y Dios nos sugiere que tomemos el paso bueno, el camino bueno, el camino que Dios pide para ustedes y para mí. Y es algo importante reflexionar. Y nos dice la santa palabra que Dios nos va a entregar paz. ¡Wow! Dios nos va a dar paz. Si, como en la primera oración, comenzando la misa, si prestamos atención a los mandamientos de Dios. ¿No es así? Yo creo que sí, ¿verdad? Hay que tratar de enfocarnos en ser lo mejor posible. Y sí, vamos a fallar, pero Diosito nos da su santa iglesia, nos da los sacramentos para reconciliar con Dios, con nuestras familias y con todo el pueblo. Y es muy importante que todos nosotros reconozcamos que Dios está presente en nuestras vidas. La segunda lectura de Santiago es muy importante entender, porque Santiago nos está enseñando que todo lo mal, todas las cosas que tal vez nos quitan de ese camino, muchas veces salen de nosotros. Dice que sale de nuestra pasión las cosas malas, ¿verdad? Y no es así. Muchas veces nos enojamos, vamos a ordenar comida y ordenamos un sándwich y nos traen un taco, ¿verdad? Y nos enojamos y muchas veces nos agarramos con la persona que nos está sirviendo, y no es justo, ¿no? Para ustedes que trabajan, ¿quién trabaja en restaurantes y hace ese trabajo? Gracias a todos ustedes que hacen ese trabajo, porque yo le pido a Dios por ustedes, porque yo sé que es un trabajo imposible y difícil. Justamente ayer me tocó en la mañana, en una junta, fui a un lugarcito para desayunar. Y cuando llegué allí en el parqueadero, noté cuando estaba llegando con el carro, me iba a parquear, y me fijé que había un señor ahí, un trabajador, que estaba recogiendo la basura. Y él se me quedó viendo y yo me quedé viendo a él, y él andaba recogiendo las cosas y estaba levantando las cosas y se fijaba en mí, y por fin
se me abrió la canica aquí en la cabeza y me fijé que había pues basura enfrente donde me iba a estacionar. Y pues lo vi y me dijo, éntrale. Ahí pasé, me estacioné y él con mucha calma y paz entró enfrente, se arrimó cerca de mi carro en mero frente y recogió las cosas sin quejarse, sin hacer nada. Era algo, pues me llamó la atención. Ya después del desayuno, todos mis amigos que estaban conmigo se fueron. ¿Y quién se quedó con la cuenta? Su diácono, ¿verdad? Yo me quedé con la cuenta, está bien. Pero también me fijé que ese señor entonces estaba adentro del restaurante y estaba limpiando las sillas, los sentaderos, estaba limpiando las mesas, todos los estanquillos, estaba él recogiendo los trastes con una paciencia que era algo muy bonito ver. Y lo que me llamó la atención no fue el trabajo que estaba haciendo, porque lo estaba haciendo, eso era algo para ver, pero lo estaba haciendo con un cariño y estaba él contento. No se estaba fijando él si alguien lo estaba viendo, si alguien lo estaba aprobando o si alguien lo estaba echando de menos. Él estaba contento con el trabajo que estaba haciendo. Wow, quisiera yo ser como él, quisiera yo recibir ese don de Dios, ese regalo, porque es un regalo, es un regalo. Y aquí llegamos hoy, este día, en el Evangelio. El Padre comenzó la misa hablando un poquito, y aquí nos encontramos a Jesús caminando cerquita al pueblo de Cafarnaum. Han estado en Galilea, andan por todo el campo y están llegando aquí a este sitio. Y en el camino los discípulos pues andaban averiguando entre ellos mismos, y nuestro Señor, Él sabía lo que estaban averiguando. Es muy abusado nuestro Señor, Él sabe todo, ¿verdad? Y aquí andaban ellos platicando entre ellos, y por fin llegaron en esta casa, y el Señor les pide qué es lo que estaban discutiendo en el camino. Les empieza Él a enseñarles, les empieza a platicar de su pasión, de su vida, que iba a ser entregado a los fariseos, que iba a ser entregado, que ellos mismos lo iban a entregar a la muerte, y en 3 días Él iba a resucitar. La pasión de nuestro Señor. Y Él trataba de explicarles de qué se enteraba todo esto. Pero si han prestado poquita atención en los últimos domingos, pues hace 2 domingos encontramos a Pedro cuando Jesús les explica la misma cosa. Pedro lo saca a un lado y dice, Señor, no, a ti no, a ti no. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué le dice? Hazte un lado, Satanás, porque no estás pensando como Dios, estás pensando como un hombre, Yo pienso que es muchas veces así para nosotros, ¿verdad? Muchas veces Dios nos quiere decir algo en nuestras vidas, cómo comportarnos, cómo portarnos entre nosotros, en familiares, ¿verdad? Pero se nos olvida, y muchas veces despreciamos a Dios, despreciamos a las acciones que Dios pone en nuestro camino, los signos que Él nos enseña a cómo caminar en nuestra vida. Aquí Jesús por fin les pregunta, y ellos dicen, pues se entera Él que estaban discutiendo quién iba a ser el más importante, quién iba a ser el mero. Aquí la historia de Cafarnaum, este es el lugar, el sitio donde muchos de los discípulos, ahí era donde estaban sus familias. Estaban llegando a este pueblito, y me imagino como muchos de nosotros, si regresamos a nuestros países o nuestros pueblos, llegamos un poquito de orgullosos. Vengo de Los Ángeles, ¿verdad? Nos trajeamos, nos vestimos, andamos muy bien preparados. ¿A quién le ha pasado eso? Yo me acuerdo cuando íbamos a visitar a mis abuelos en México, mis papás nos vestían en el camino, era un desastre, pero teníamos que llegar limpiecitos, ¿verdad? Y presentables a mis abuelos, ¿verdad? Y siempre hablando de Los Ángeles. Pero no lo crean, mi papá era mexicano hasta el más codo, ¿verdad? De Monterrey, así era mi papá, ¿verdad? Ok, pero aquí lo que debemos de fijarnos es que Jesús les empieza a platicar. Ustedes, si quieren hacer el más importante, entonces se tienen que hacer el más pequeño. En otras palabras, nos tenemos que poner a mero atrás, a ser el más insignificante de todo. Y nos sigue enseñando, porque si escuchamos solamente esas palabras, muchas veces no entendemos.
y se fija él que sus amigos, sus discípulos, pues son cabezudos, no entienden lo que está pasando, no lo entienden. Y él se arrima a un niño y me pongo a pensar, otra idea, pero me pongo a pensar cómo tan bonito que el niño estaba disponible para nuestro Señor en sus enseñanzas, ¿no? Y así nos pasa en nuestras familias, siempre hay algo con nuestros hijos para enseñarle a los demás, ¿no? No te portes así porque va a venir tu papá o tu mamá y se va. Ok, pero así pasan las cosas y nuestro Señor encontró a este niño y lo abrazó, mostrándoles que este niño insignificante, y especialmente en esa cultura, para un niño o una niña, peor para una niña, ellos eran insignificantes, no tenían voz. No podían platicar con los adultos, no podían pedir de nada, no podían dar su opinión. Así era la vida para esos niños. Y todos los discípulos de Jesús sabían todo eso. Pero Jesús les dice, si quieren ser el más importante, se tienen que hacer el más pequeño como este niño aquí. Y si reciben a este niño, entonces me reciben a mí, pero más que nada reciben al que me envió, a Dios Padre, a Dios Padre. Ok, ¿qué podemos entender de esto para nuestras vidas? Yo pienso que es muy importante porque en nuestras vidas muchas veces, y especialmente les enseñamos a nuestros hijos que hagan lo mejor que puedan hacer, ¿verdad? Y eso es normal y es importante empujarlos que sean lo más importante, pero muchas veces nos pasamos la mano entre nosotros mismos, especialmente como adultos. Queremos ser los primeros en todo, tal vez en el trabajo, queremos ser el mero, ¿verdad? En nuestras familias, ok, para ustedes esposos, porque yo soy casado, ok, muchas veces llegamos a la casa después de trabajando todo el día y ¿qué es lo que hacemos? Nos sentamos en el comedor o donde quiera y esperamos que nuestra esposa nos traiga de comer, ¿no es así? Para ustedes mujeres, esposas, ¿no es así muchas veces? Pero tenemos que aprender mucho de ellas, hermanos. Tenemos que aprender que ellas nos están enseñando lo que Jesús está platicando aquí. Ellas nos están enseñando el modo de servir a los demás sin pedir aplausos, sin pedir nada más, solamente por el amor que tienen para ustedes, para sus hijos. Fíjense en eso, fíjense en eso. Es muy importante entender eso y yo creo que nos cuesta un poquito cambiar de pensamiento. ¿Quién es la persona que necesita mi atención? Tal vez sea mi esposo, tal vez sea mi esposa, tal vez sea uno de mis hijos, ¿verdad? O tal vez es el vecino que ni le doy la cara, no los hablamos, ¿verdad? No nos hablamos. Muchas veces se los sube el orgullo o hicieron algo que muchas veces pues no presta y no nos cae bien y ya dejamos de hablar, dejamos de fijarnos que ellos mismos son hijos y hijas de Dios. ¿Qué estamos haciendo aquí hoy, este día? ¿No le estamos pidiendo a Dios que nos dé su paz, que nos entregue su gloria, que nos entregue su amor? Él, Jesús, nuestro Señor, hace el sacrificio máximo para ustedes y para mí. En esta misa, en este altar, Jesús se ofrece de nuevo para cada uno de nosotros. Quiero que lo piensen bien, ya cuando termine la misa y vayan a sus hogares, piénsenlo bien, qué es lo que Jesús nos está mostrando y cómo yo como hija o hijo de Dios, cómo puedo ser lo mismo, cómo puedo lograr hacer el más pequeño, cómo puedo lograr amar a mi prójimo, a la persona que ni conozco, a la persona que tal vez lo odio, pero porque no entiendo el amor de Dios. Pero si empezamos poquito a poquito, mis hermanas y hermanos, Dios nos bendice, Dios nos abre los ojos de nuestro corazón. Les pido que le piden a Dios con esos mismos ojos, abren su corazón al amor de Dios. Él nos va a enseñar el camino bueno. Amén.